Saludos para todos. Este grupo está conformado por Joan Arias, Andrés Barriento, Nemesio Faría y quien les habla, Melvin Fermín. Nos corresponde hablar sobre el análisis de los datos en una investigación tanto cualitativa como cuantitativa. En primer lugar, vamos a comenzar hablando con lo que es una investigación cualitativa. ¿Cómo es el análisis de los datos en una investigación cualitativa? Es un proceso creativo, muy creativo y profundo que busca comprender los significados, experiencias y perspectivas de los participantes. A diferencia de una investigación de un enfoque cuantitativo que está basado en números, estadísticas, el análisis cualitativo se centra en la interpretación de datos textuales como entrevistas, observaciones o documentos. ¿Cuál sería la diferencia de un análisis cualitativo? Los datos cualitativos ofrecen una visión detallada y contextualizada de los fenómenos estudiados. Y es un proceso iterativo. El análisis de un proceso es un proceso continuo donde el investigador va refinando sus categorías y sus teorías a medida que avanza. O sea, es un proceso que va en continua iteración y el investigador va refinando o mejorando la teoría que está investigando. Y es muy importante también aquí la interpretación de los datos está influenciada por la perspectiva y la experiencia del investigador. Mientras más experiencia tenga el investigador, se le facilitará aún más el desarrollo de su investigación. Ahora, ¿cuáles serían las etapas de un análisis de datos cualitativo? Entre ellos tenemos 4 etapas. La primera es la transcripción y organización, la segunda es codificación, la tercera es categorización y la cuarta interpretación. En la primera etapa, que sería transcripción y organización, en la transcripción es el proceso de convertir lo que son las grabaciones, las entrevistas, los grupos focales en un documento o un texto escrito. Y es fundamental para el análisis detallado y más preciso de la información. Es importante llevar todo a un documento. Y la organización consiste en crear un sistema para almacenar y acceder fácilmente a la información, a los datos transcritos. Para ello se puede crear, por ejemplo, una base de datos, se puede desarrollar un archivo, crear un archivo o utilizar algún software especializado para esta actividad. La segunda, que sería la codificación, tenemos 3 tipos de codificación: la codificación abierta, la codificación axial y la codificación selectiva. En la codificación abierta es el proceso inicial de identificar temas y conceptos clave en los datos. Se asignan un código a cada fragmento del texto relevante. O sea, cada texto que yo voy identificando como relevante para mi investigación le voy asignando un código. En la codificación axial se relacionan los códigos entre sí para construir categorías más abstractas. Permite entender la relación entre los diferentes conceptos. Se busca la relación que existe entre los diferentes conceptos, relaciones o diferencias. Y en la codificación selectiva identifica los temas centrales y desarrolla una teoría o modelo que explique los datos. Es la etapa más abstracta del proceso de codificación. Aquí es donde es una de las etapas más abstractas donde se procesa la codificación. Y en tercer lugar tenemos la categorización, agrupar códigos. Los códigos similares se agrupan en categorías más amplias y significativas. Y construir categorías, se crean nuevas categorías a partir de los datos cuando los códigos existentes no son suficientes. Cuando no existen códigos suficientes, se crean nuevos códigos y se van categorizando. Y en el cuarto lugar, que vendría siendo el último, sería la interpretación. En primer lugar, buscar patrones. Se identifican tendencias y similitudes y diferencias en los datos. Se buscan las tendencias, similitudes y diferencias que existen entre los datos. También
construir significado. Se da sentido a los patrones identificados y se relaciona con la teoría y la literatura existente. ¿Okay? Se le da sentido a los patrones que ya hemos identificado y los relacionamos con esas teorías que ya existen o con la literatura que hemos investigado que ya existe. ¿Okay? Y la validación se comprueba si la interpretación son consistentes con los datos y con otros estudios que ya existen. ¿Okay? Se hace una comprobación y si son consistentes los datos con otros estudios ya realizados. Bueno, y por último también podríamos decir que estas etapas también podemos explorar otras, por ejemplo, como técnicas de análisis cualitativo, que son análisis temáticos, narrativos o de discursos y contenidos. ¿Okay? Esas son otras técnicas de análisis. Y también podemos utilizar algún tipo de software para el análisis cualitativo, como es el Atlas TI o como es el Miner, entre otros que existen en el mercado, que son muy utilizados para esto. Y es importante tener las consideraciones éticas. La protección de la identidad de los participantes es muy importante y bueno, se debe informar con consentimiento de los participantes. Tiene que haber una responsabilidad ética en esta investigación. Bueno, para continuar con lo que es el análisis de datos en una investigación cualitativa, lo voy a dejar con el profesor Nemesio Farías. Gracias, profe Mervin, por el pase. Seguimos avanzando y ahora vamos con las técnicas de análisis cualitativo. Y aquí tenemos la primera, que es análisis temáticos, en donde vamos a identificar temas recurrentes en los datos. Seguimos con análisis narrativo, en donde vamos a analizar las historias y experiencias de los participantes. Y Grounded Theory, donde desarrollaremos una teoría a partir de los datos. Ya como número 4 tenemos el análisis del discurso, donde vamos a analizar el lenguaje utilizado por los participantes. Y el número 5, análisis del contenido, donde se va a analizar el contenido de documentos o textos para extraer información importante. Para el análisis cualitativo también contamos con algunos software que nos permiten hacer esta actividad de forma más práctica, sencilla y rápida. Entre ellos tenemos Atlas.ti, que es uno de los software más populares para el análisis cualitativo, en vivo, y que ofrece una amplia gama de herramientas para la gestión y análisis de datos. MaxQDA, que destaca por su flexibilidad y facilidad de uso. Las consideraciones importantes a tomar en cuenta es acerca de, por ejemplo, el rigor. El análisis cualitativo debe ser riguroso y sistemático. Triangulación. Se debe utilizar múltiples fuentes de datos y métodos de análisis para aumentar la validez de los resultados. La reflexibilidad, donde el investigador debe ser consciente de sus propias perspectivas y cómo pueden influir en el análisis. Y por último, la ética, donde se debe respetar la privacidad y confidencialidad de los participantes sin exponer sus datos. El análisis de datos cualitativos es un proceso complejo y enriquecedor, que requiere de habilidades analíticas, creatividad y un profundo conocimiento del tema de investigación. Al seguir estos pasos y utilizar las herramientas adecuadas, se podrán extraer valiosos tips y construir una comprensión más profunda de los fenómenos sociales. A continuación, le cedo el pase a mi compañero, el profesor Joan Arias. Adelante, profesor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Barrientos y en esta ocasión, junto con mi grupo, estamos abordando el tema de lo que concierne a la sección de el análisis de los datos. En esta ocasión abarcaré lo que concierne a esta sección del análisis de los datos, pero enfocados
en lo que es la parte cuantitativa. En primera opción, nosotros debemos estar claros de que lo que concierne y abarca directamente la parte cuantitativa es todo aquello que tiene que ver con lo que podemos contar, la parte numérica, todos aquellos datos que nosotros podemos medir, que son tangibles, que son cuantificables. Es por esto que este proceso del análisis de los datos consiste principalmente en que luego de ese proceso de recolección de datos, entonces se puedan analizar todos esos datos, en este caso, la parte cuantitativa, todos estos datos numéricos que se obtienen de esta recolección de información para poder entonces establecer relaciones causales y generalizar los resultados. Es el proceso en donde empiezan pues a ocurrir todas estas análisis que permiten entonces poder llevar la investigación según lo que se pudo ir encontrando. Y también en este proceso es fundamental el uso de las herramientas estadísticas para poder entonces analizar y sobre todo describir todos estos datos que ya se han encontrado. Así que si seguimos avanzando podemos ver un poco más acerca de el para qué sirve este apartado específico del análisis de los datos, y es claro de que nos va a ayudar a poder describir fenómenos y características de una población. Cuando nosotros revisamos y analizamos estos datos, nos permite también identificar relaciones entre las variables que se han estipulado para el estudio. Se puede también llegar a probar una hipótesis y sus teorías de por qué suceden las cosas. Cuando ya tenemos los datos y analizamos estos datos, podemos entonces llegar a estas conclusiones, o incluso pudiésemos llegar a predecir resultados futuros en base a aquellos datos que ya hemos obtenido. Pues, responder preguntas como cuándo, qué tan seguido, qué relación existe entre una cosa u otra. Es fundamental que a través de las diferentes herramientas se puedan entonces encontrar todas las respuestas para este tipo de preguntas. Ahora, existen diferentes tipos de análisis que se pueden realizar cuando hablamos de la parte cuantitativa. Y entre ellos, los tres más, digamos, conocidos en este caso, es el análisis descriptivo, que este resume y presenta los datos de una manera clara y concisa. Es el más sencillo, el más directo. Hola, ¿qué tal? Saludos de parte de Joan Arias. En esta hora vamos a estar hablando acerca de las etapas del análisis cuantitativo de datos, ¿okay? En un proyecto de investigación. Bien, el primer paso en este caso sería el reconocimiento de las variables. Pero, ¿qué es una variable? Bueno, una variable en términos de estadística es una característica o propiedad que se puede medir y que puede tener distintos valores. ¿Okay? Entonces, una vez reconocidas las variables, ¿okay? Nosotros debemos identificar qué tipos son, si son variables cualitativas o cuantitativas. En este caso estaremos trabajando con las cuantitativas. ¿Okay? Es importante también saber que al momento de identificar las variables es importante la forma en la que nosotros planteamos la hipótesis, ¿okay? Porque de allí van a salir las variables. ¿Okay? Vamos con el siguiente paso, que es el de la recolección y organización de datos. Muchos de nosotros al momento de realizar un proyecto de investigación vamos directo a este paso, pero debemos saber que primero hay que identificar las variables. ¿Okay? Los métodos de recolección de datos ya todos los conocemos, pueden ser encuestas, experimentos, cualquier tipo de instrumento que me permita obtener los datos, enfocándome en las variables que ya identifiqué. ¿Okay? También es importante que podamos seleccionar una buena muestra. Recordemos que tenemos los términos de población y tenemos los términos de muestra.
¿ok? En este caso, la muestra representa una parte representativa, ¿ok?, de la población y debemos elegirla bien. En este caso, si vamos a hacer una encuesta para la intención de voto a las elecciones presidenciales, por ejemplo, no podríamos decir que una buena muestra es 10 personas en un sector. ¿Okay? Esa no sería una muestra representativa de la población total. Debemos elegir entonces una buena muestra. Lo siguiente a tomar en cuenta es que debemos elegir buenas herramientas para organizar los datos. En este caso tenemos una herramienta bastante importante como son las hojas de cálculo, ya sea de Excel o de Google, súper importantes y útiles. Y también tenemos las bases de datos. En el caso de las bases de datos, bueno, tienen una estructura un poco más compleja, pero también pueden servirnos. En este caso, nosotros, al ser informáticos, podemos manejar ciertos conocimientos relacionados con la base de datos. ¿Okay? La siguiente etapa sería el análisis estadístico. ¿Okay? En este caso es para darle sentido a los datos, porque los datos en sí, ¿okay?, son simplemente eso, datos. No tienen sentido en sí mismos si nosotros no realizamos un análisis. ¿Okay? Entonces debemos tabular esos datos, debemos darle un tratamiento estadístico, podemos realizar cálculos como las medidas de tendencia central, como la desviación estándar, la media, la mediana, la moda, ¿okay? Todo ese tipo de tratamiento estadístico lo podemos aplicar a estos datos para darle un sentido, y a partir de allí, con estadística descriptiva, podríamos dar una conclusión o probar o negar una hipótesis. ¿Okay? Y el siguiente sería entonces la forma en la que vamos a visualizar los datos. ¿Okay? Las formas más comunes son mostrando tablas, mostrando gráficos, para que los demás puedan comprender la información que nosotros pudimos recolectar. Le dimos forma y ahora podemos mostrarlo para que cualquiera pueda entender de qué trata. Tenemos varios tipos de gráficos, barras, lineales, circulares, ¿okay? Cualquier... de hecho, en la actualidad existen muchísimos tipos de gráficos para mostrar información sencilla. ¿Okay? Entonces, quiero cerrar con una frase célebre relacionada a la estadística, que dice que la estadística es una ciencia que demuestra que si mi vecino tiene 2 coches y yo ninguno, los dos tenemos uno. Espero hayan podido comprender el tema expuesto.